Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar a trabajar en la clase de hoy, vamos a seguir profundizando sobre la Revolución Francesa. En la clase de hoy vamos a ver, bueno, cómo se produce la revolución, eh, la República y el fin de la República. Para ello vamos a comenzar a ver eh, cómo se produce principalmente la Revolución Francesa. Como habíamos visto en la clase anterior, cuando había momentos de crisis, la monarquía llamaba algo que le llamaban reunión de consejos, eh, reunión de estados generales. En esa reunión de estados generales se veían representados los distintos estados. El primero, la monarquía, el clero y la iglesia, que se veían en el segundo estado, los privilegiados y los no privilegiados, que era el tercer estado. Dentro de ese tercer estado estaban los burgueses, trabajadores, campesinos, etcétera, etcétera, y eran los que pagaban sus impuestos. Como nosotros vimos la otra vez, esa asamblea nacional que habían convocado los partidarios de la burguesía del tercer estado, eh, como rompiendo, ¿no?, el vínculo que había con la reunión de los estados generales, hicieron sus propias asambleas. Eso provoca obviamente una desobediencia al rey, y el rey en ese momento impulsa una represión contra estos sectores. Estos sectores, ¿cómo le devuelven? Con esto que estamos viendo en pantalla, la toma de la Bastilla, es decir, la cárcel, que era el símbolo de París del absolutismo, ¿sí?, es tomado por los revolucionarios. eh, Obviamente de ahí capturan armas, liberan a todos los presos eh, que eran perseguidos por la monarquía, y el día de la toma de la Bastilla es el día que simbólicamente se toma como el de la Revolución Francesa. Recuerden que las revoluciones son procesos que no duran un día, pero siempre se toma un día como el más simbólico. Es el 14 de julio de 1789 cuando finalmente se toma la Bastilla, ¿sí? Y ahí se establece la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional, que está compuesta, como dijimos, mayoritariamente por sectores de la burguesía, va a ser la que va a proclamar determinados derechos, ¿sí?, y va a eliminar determinados privilegios. Para empezar, va a eliminar los privilegios que son de casta, ¿sí?, de la nobleza. La nobleza va a perder todos eh, los derechos que tenía, por ejemplo, no pagar impuestos, ¿sí? A su vez, hay uno que es muy importante: elimina lo que le llamamos la servidumbre, ¿sí? Y esto tiene enmarca el carácter especial de esta revolución. ¿Por qué elimina la servidumbre? Porque la Revolución Francesa se da en el marco del desarrollo del capitalismo. Por lo tanto, no sirve que sigan sosteniendo las clases sociales o los estamentos que teníamos antes. Al capitalismo no le sirve tener siervos, porque los siervos son propios del feudalismo y de la Edad Media. Por lo tanto, al liberar a todos los que tenían esta condición de siervos, son los que se van a transformar en los futuros obreros, que es lo que se adecua a las necesidades del capitalismo. Por otro lado, bueno, declaran los derechos del hombre, ¿sí? A ser, supuestamente que todos van a tener la misma legitimidad, por lo menos la van a tener desde el marco de lo político, ¿sí? Igual ahora vamos a ver las disputas que hay, ¿eh? No van a pensar que a partir de ahí todos somos, bueno, no somos iguales hoy tampoco, pero desde el marco normativo por lo menos se enunciaba que todos los hombres que estén bajo, ¿sí?, esta nueva legislación, ¿sí?, tenían condiciones eh, de ciudadanos, ¿sí? Ahora todos iban a... Antes eran súbditos del rey, ahora se van a convertir en ciudadanos de la República.
Otra medida importante que lanzó esta asamblea, además de luchar contra la monarquía, también elimina determinados derechos que tenía la Iglesia, ¿sí? Y establece que a partir de ese momento, bueno, los que eran clérigos pasaban a ser civiles como el resto de los ciudadanos. Se proponga también un código civil, ¿sí? Y se va dando marco a una nueva legislación que ahora vamos a ver, se va a disputar entre si la nueva forma de gobierno va a ser una república o una monarquía absoluta, ¿sí? Las consignas que levanta esta Revolución Francesa son libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? En contra volvemos a ese absolutismo que no respetaba ninguna de estas tres. Ahora vamos a ver cómo dentro del movimiento propio revolucionario esto va a tener determinadas luchas, ¿sí? Porque van a haber un sector que va a decir, si estas son nuestras consignas, nosotros queremos que se respeten. Y hay otro sector que va a tratar de sacar provecho, ¿sí? Y posicionarse en la cúspide de ese poder que dejó vacante la caída del rey. Entonces, vamos a pasar a ver cuáles eran los sectores revolucionarios. Los sectores revolucionarios estaban agrupados en dos, ¿sí? Uno, un sector más moderado, ¿sí? Más próximo a la monarquía, a tratar de llegar a unos acuerdos con la monarquía, que estaba representado por la alta burguesía, ¿sí? Y eran los girondinos. Los girondinos buscaban llegar a un acuerdo y establecer lo que sería una monarquía parlamentaria al estilo del que existía en Inglaterra, ¿sí? Hay otro sector que se llama los jacobinos. En realidad los jacobinos integran una alianza más amplia con otros sectores, los cordereros, lo que les llaman los montañeses, ¿sí? O vamos a explicarlo mejor, los montañeses estarían incluidos los jacobinos, los cordereros, los gelbertianos, que después vamos a ver, son un sector más radicalizado de la revolución, pero digo, dentro de todo este sector el que predomina es el jacobino, ¿sí? Los jacobinos representan más a la pequeña burguesía y a los sectores de trabajadores, ¿sí? De campesinos no tanto, algunos sectores. Los campesinos en este momento igual no están muy de acuerdo con la revolución. La revolución es un fenómeno que se da pura y exclusivamente en este primer momento en París, ¿sí? Entonces representan a los sectores más bajos, los vagabundos, los desocupados, ¿sí? Como dijimos, la pequeña burguesía, los profesionales, etc. Entonces acá va a haber una disputa. ¿Por qué? Porque como dijimos, los girondinos querían establecer una monarquía parlamentaria, llegar a un acuerdo con el rey, ¿sí? Para limitar su poder, pero para que sigan prosperando los negocios que ellos quieren. Y a su vez querían entonces, democracia, bueno, si es una monarquía parlamentaria con una democracia restringida, es decir, que va a votar todo aquel ciudadano que pague determinado impuesto, ¿sí? Lo cual dejaba afuera a todo el otro sector, el de los jacobinos. Los jacobinos le van a decir, no, momentito, primero nosotros queremos una república, no queremos ningún tipo de rey, ¿sí? Ni con poderes absolutos ni con poderes limitados. Y además, van a decir los jacobinos, nosotros queremos un sistema electoral que incluye un sufragio, lo que en ese momento era universal, que en realidad hoy no es universal porque obviamente no incluye a las mujeres, ¿sí? Para ese momento era universal, significaba que todos los varones, ¿sí? de determinada edad podían acceder al voto y también a su vez podían ser elegidos. En la fórmula de los girondinos, muchos pequeños burgueses, trabajadores, artesanos quedaban al margen. En la propuesta de los girondinos se incluía todo, ¿sí? Los jacobinos decían, bueno, si hablábamos de igualdad, libertad y fraternidad, bueno, dice, nosotros no podemos quedar al margen del nuevo gobierno. Entonces, en principio los girondinos
desde 1789 hasta 1791, van a ser los que van a tener el control. En ese año van a perder el control. Bueno, la República va a estar, va a ser el periodo de 1792 y 1794, y a diferencia del primer momento de la Revolución, donde los girondinos eran los que predominaban, aquí los que van a tener el predominio van a ser los jacobinos, los que antes había denominado como el sector de los montañeses, ¿sí? Se proclama la República y se ejecuta el rey, ¿sí? El rey, Luis XVI, estaba casado con María Antonieta, que era la hija de los reyes austríacos. El rey y su esposa intentan huir de Francia, son capturados en el camino y son devueltos a París. En ese momento los jacobinos deciden ejecutar al rey, ¿sí? ¿Por qué deciden ejecutar al rey? Porque su finalidad es que no exista más ningún tipo de monarquía, ni monarquía parlamentaria ni monarquía constitucional, y ejecutan al rey y a la esposa, donde en los lugares, en el lugar común que se ejecutaba en ese momento, que es la guillotina. Por otro lado, el gobierno estaba en manos del Comité de Salvación Pública, que estaba conducido por los montañeses, que eran una alianza entre los cordereros, los jacobinos, ¿sí? Se establece el sufragio universal, se establece un sistema educativo dirigido por el Estado, que acá hay una disputa clara con la Iglesia, que hasta ese momento mantenía el monopolio de la educación, y se establece un nuevo calendario donde las festividades religiosas son reemplazadas por otra de índole más laica. Por ejemplo, el día más importante de la nueva república es el día de la diosa razón, ¿sí? Ahí ven cómo ya esta diosa razón viene a reemplazar al Dios católico, ¿sí? Y el calendario se establece de tal manera que lo que se establece es que a partir de esta república los años se empiezan a contar 1, 2, 3, o sea, en 1792 estaríamos en el segundo año, ¿sí? ¿Qué es el segundo año? El segundo año a partir de la revolución, es decir, intentaron cambiar este calendario que manejamos nosotros de antes y después de Cristo por a partir de cuando se estableció esta república. Los girondinos, los jacobinos, como decía, comandaban el Comité de Salvación Pública, que era el gobierno que había en ese momento. Ahora, va a haber determinadas igual disputas internas entre este grupo, porque, como vimos, los montañeses son una coalición, ¿sí?, de gobierno, y va a empezar a haber determinados problemas, luchas internas, ¿sí? Las luchas internas entre los distintos sectores va a ser lo que primero va a poner en jaque a esta nueva república. Los jacobinos tenían como aliados a los Sans-Culottes. Los Sans-Culottes, que son los que ustedes ven ahí en la imagen, son los sectores más populares que hay en París, ¿sí? Son como una especie de grupo de choque, es decir, son los que predominan en las calles, los que impulsan las movilizaciones, ¿sí? Y también tiene un carácter persecutorio a veces, porque si vos no estás a favor de lo que dice el gobierno, en este caso, que se va a establecer en manos de Robespierre, bueno, te detienen y te llevan ante las autoridades, ¿sí? Este sector empezó a tener diferencias dentro del mismo sector. Ahí abajo vemos tres personas, ¿sí? La primera que es Danton, que era parte de los cordereros. La segunda es Marat, que era un periodista muy famoso de la Revolución Francesa, era el que en sí escribía la mayor cantidad de artículos de este grupo. Bueno, Marat va a ser ejecutado por una señora, ¿sí? que lo acusa a él de esta impronta tan violenta que tiene la revolución, ¿sí? Y la revolución se había, bueno, cobrado la vida de su esposo, entonces en un acto como de venganza, esta señora lo ejecutó a Marat, ¿sí? Y el último que me queda en esa imagen es Robespierre, que es el jacobino, ¿sí? En algún momento, por ejemplo, esta lucha hizo que Helbert, que es el que siguiente que apareció en la imagen,
Helbert, por ejemplo, era el partidario más radicalizado de la revolución, ¿sí? Y en 1794 se opuso a Robespierre, a los jacobinos, porque él no quería declarar que el Estado nuevo sea laico, sino que sea un Estado ateo, ¿sí? Y Robespierre había declarado la libertad de culto, a lo cual Helbert se oponía. Bueno, como Helbert se opuso a lo que decía Robespierre, Helbert también terminó y sus seguidores terminaron en la guillotina. Además, Helbert se oponía a las diferencias en cuanto a lo económico que había dentro de la revolución. ¿Sí? Lo que él decía es, bueno, está bien, tenemos todas las igualdades políticas, ahora faltan las igualdades económicas, es decir, iba un paso más allá. Dalton también se opuso a Robespierre y Robespierre también terminó asesinando a Dalton y a sus seguidores. Es decir, que en este momento los jacobinos se encontraron aislados, ¿sí? Porque todos sus aliados en algún momento los fueron eliminando o se fueron alejando. A esto se le suma la mala situación económica en la que vivía Francia, donde había un proceso inflacionario, y a la unión, ¿sí?, de los sectores antagónicos, ¿sí?, a estos republicanos, que es la unión que va a haber entre los girondinos, parte de la monarquía y parte del ejército, ¿sí?, que va a terminar dándole el golpe de estado definitivo a Napoleón, lo que le vamos a llamar el termidor, ¿sí?, que es el tema con el que vamos a empezar la próxima clase. Termidor es el mes, ¿no? Ahí dice, mes de julio. Bueno, dar el golpe de estado a Robespierre, lo agarra Robespierre, ¿dónde va a terminar? En la guillotina, ¿sí? Y a partir de ahí empieza todo un proceso de frenar los avances que había logrado la revolución hasta el momento, ¿sí? El termidor en Francia es como el frenar el avance de todas las medidas revolucionarias, y ya vamos a ver que el termidor en definitiva va a consagrar a un personaje como Napoleón, que también vamos a ver eh, en otras clases, donde la igualdad, la libertad y la fraternidad, bueno, van a estar en permanente cuestión. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Les voy a dejar una serie de actividades que, como son varias, la vamos a ir resolviendo la semana que viene cuando tengamos el Zoom. En el Zoom de la semana que viene no solo vamos a empezar a repasar algunas cosas que ya vimos, sino que vamos a resolver estas consignas, ¿sí? Se las leo. Dice la número 1, que tiene que ver con la Asamblea Nacional, describa las características del tipo de gobierno que se impuso en la Asamblea Nacional. Es decir, en los primeros, recuerden que en esos primeros años los que tenían el poder eran el sector de los girondinos, que eran aliados a la monarquía. Después dice, enumere y explique las medidas tomadas por esta asamblea y qué medidas tomó la asamblea y por qué beneficiaron a la burguesía en materia económica, ¿sí?, y política. Después pasamos a la República, describa el episodio que puso fin a la monarquía y le dio comienzo a la República, quienes dominaron la comisión, ¿sí?, eso que nosotros llamamos el Comité de Salvación Pública, y quienes lograron imponerse con posterioridad. Mencione cómo se componían las alianzas que llevó a los jacobinos al poder, cómo se organizaron estos grupos y cómo lograron imponer sus decisiones. Y qué decisiones no impusieron. Y el fin de la República describa las diferencias que surgieron dentro del Comité de Salvación, qué consecuencias tuvo para los líderes de este comité, y finalmente enumeré las causas que provocaron la caída de los jacobinos, ¿sí?, y cómo se produjo es la misma, es decir, que es esto último que vimos, ¿no?, el proceso de lo que lo denominamos el termidor. Bueno, si algo no quedó claro, me escriben, ¿sí?, me avisan, y vamos igualmente de acá al martes próximo, vamos aclarando algunas dudas. No hace falta que esperen hasta el martes para planteármelas. Me las pueden plantear ahora, ¿sí?, mientras apenas terminan de ver el video, me la plantean
en el tablón del Classroom. Bueno, espero que tengan buena semana y hasta la próxima.